primer coordinador de infecciones nosocomiales en los Institutos Nacionales de Salud. Colaboró con el desarrollo de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Ha realizado investigación clínica en prevención y control de infecciones, calidad de la atención médica, brotes epidémicos y enfermedades infecciosas y emergentes en general. Fue adscrito en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas por más de 30 años en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene 191 publicaciones científicas, además de más de 224 capítulos, publicaciones de divulgación y ensayos. Formó parte del Grupo de Respuesta a la Pandemia de Influenza y del Consejo de Emergencia Pandémica de la OMS. Fue director general del CONACYDA y director general Birmex. En el año 2000 recibió el premio Gerardo Varela por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, que en el día de hoy nos hablará sobre la siguiente ponencia titulada El COVID como último aviso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Supongo que así es. Sí, doctor. Sí, ok. Voy a compartir mi pantalla, pero debo empezar agradeciendo la invitación, desde luego, a su comité organizador, en particular a la misión de la Sociedad de Cultura Mexicana en Colima, y particularmente a la licenciada Edith Sánchez, que es la jefa de misiones. Así que mucho gusto de estar aquí con ustedes, platicando sobre pues un tema que es de la mayor actualidad hoy por hoy y lo seguirá siendo todavía durante algún tiempo. Vamos a hablar de COVID-19 como último aviso y lo que serían propiamente los presagios de un futuro distópico. Así que, bueno, reiterando mi agradecimiento, vamos a revisar en esta presentación de aproximadamente, entiendo, como 40 minutos, si no es así me dicen, por favor, las diversas pandemias que han conformado la parte fundamental de la evolución humana. ¿En dónde estamos en el momento actual? Hablar en general sobre la pandemia por el SARS-CoV-2, las respuestas que se han implementado y las perspectivas que tenemos hoy en virtud del escenario que viene planteándose con la evolución de la pandemia. Y empiezo entonces platicándoles que las epidemias han sido un factor fundamental en el desarrollo de la historia de nuestra especie como seres humanos. Desde los tiempos más remotos, en donde tenemos evidencia de cómo ocurrieron los sucesos en nuestra historia, tenemos a la plaga de Atenas en la guerra que sostuvo con Troya en el año 430 a.C., como la guerra entre estas dos regiones finalmente se decantó a favor, en contra de Atenas, como resultado de la influencia de una epidemia que devastó a la ciudad de Atenas. Estaba amurallada, se defendía razonablemente bien en la guerra con Troya, pero resulta que la epidemia que asoló entonces y que no se sabe exactamente cuál fue su origen o su causa, se supone que pudo haber sido influenza, pudo haber sido tifoidea, pudo haber sido algún otro problema, pero el hecho es que acabó con el 30% de la población y favoreció que Atenas perdiera contra Esparta la guerra. Siglos después, durante la Edad Media, la peste negra, básicamente Yersinia, ocasiona una epidemia que dura durante por lo menos 3 o 4 siglos y realmente nuevamente devasta las regiones de Europa Occidental, Europa Central. La epidemia venía de Asia y acaba con nuevamente casi el 30% de la población a lo largo de estos años.
Más recientemente, y ya parte de nuestra historia contemporánea propiamente, la influenza, que se denominó española en 1918 y 19, modifica también el escenario mundial, influye en los resultados, desde luego, de la guerra, y porque ocurre precisamente en el medio de la Primera Guerra Mundial, causa aproximadamente, el cálculo para hoy es que murieron aproximadamente 50 millones de personas en un periodo de 2 años. No muy diferente de lo que estaremos calculando en poco tiempo hoy por la epidemia de COVID-19. Más recientemente, aunque todavía antes de que muchos de ustedes nacieran o estaban muy pequeños, se describió el inicio de la epidemia por SIDA, por VIH, 1981. Y hasta aquí ustedes pueden tener, en función de la historia o de lo que han oído, claridad en cómo han impactado estos eventos la sociedad humana. Quizás para ustedes podría ser más claro lo que ha desencadenado la muy elevada mortalidad por el SIDA a nivel mundial, la respuesta de los pacientes, la influencia de los movimientos civiles para modificar la actitud de los gobiernos y, desde luego, la relación entre farmacéuticas, gobiernos y pacientes, y, desde luego, esta lucha persistente por parte de muchos organismos y, desde luego, la sociedad civil, algunos segmentos en donde se ha destacado el respeto a los derechos de varones homosexuales, mujeres lesbianas, etc. La pandemia tuvo una influencia muy grande en relación a esto. Vienen las epidemias, pandemias de dengue, zika y chikungunya a lo largo de las últimas 2, 3 décadas, destacadamente la epidemia de ébola, que quedó contenida al continente africano, aunque hubo casos esporádicos en Europa y en Norteamérica, como ejemplo del impacto terrible que puede tener una epidemia incluso contenida. Para entrar a las epidemias del síndrome respiratorio agudo y grave en 2002 y del síndrome respiratorio del Medio Oriente en 2012 aproximadamente, como antecedentes ya directos de esta pandemia, porque SARS y MERS fueron causados por coronavirus. Y llegamos a apenas hace poco más de 10 años con la pandemia que sí ustedes seguramente vivieron en su infancia, todavía supongo, de influenza H1N1, y que tuvo un impacto global muy grande en México. Todavía podemos seguir discutiendo cuál fue el sitio de origen de la epidemia. Para mí hoy queda claro que fue el suroeste de Estados Unidos, en granjas porcinas de allá, que se extendió a lo largo del territorio mexicano, pero básicamente por muchos motivos finalmente se adjudicó a un origen aquí en México, aunque realmente esto tiene poca relevancia. Se originó en la región entre México y Estados Unidos. Para llegar a fines de 2019, cuando empieza a gestarse la transmisión del SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, se identifica finalmente una nueva infección respiratoria grave que llevaba a la muerte a muchos pacientes, y el número crecía rápidamente. Esto se identificó en noviembre de 2019, creció a lo largo de diciembre de ese año, y es finalmente hasta el 31 de diciembre de 2019 cuando se da un informe oficial del brote. Para enero 13 de 2020 ocurre el primer caso fuera de China, y en enero 22 la OMS está todavía pensando si declara o no una emergencia. Ya había 82 casos informados, pero ya era tarde también para informar la emergencia. Esta se hace hasta el 31 de enero, y para el 1 de febrero ocurre el primer fallecimiento fuera de China. La pandemia se declara el 11 de marzo
y en 5 meses ya había más de 6,5 millones de casos y casi medio millón de muertos. Para diciembre del año pasado había más de 50 millones de casos y 1,5 millones de muertos. En México la epidemia se identifica el 28 de febrero con su primer caso y para diciembre ya había 1 millón de casos y más de 100,000 muertos. ¿Qué es lo que esperamos o estamos viendo a lo largo de 2021? Pues es el crecimiento del número de casos. Hoy a nivel mundial estamos cerca de los 250 millones de casos informados oficialmente, formalmente, con casi 5 millones de muertes, también informadas formalmente, y lo enfatizo porque estos son casos que necesariamente tienen que ser demostrados a través de una prueba de diagnóstico. Entonces, si ustedes quieren multiplicar por 20 o por 30 el número de casos, fácilmente las cifras son creíbles, porque es el número de casos que ha ocurrido a nivel mundial. Y las defunciones, que son un dato más duro, aquí podemos agregarle fácilmente, duplicar el número y estaríamos, yo creo que cerca de la realidad. No necesariamente todas directamente relacionadas a COVID, pero sí como consecuencia del COVID. De manera sobresaliente también, y ustedes lo ven en el último número hacia la derecha de su tabla, en vacunación, se han aplicado ya casi 6,500 millones de dosis en el mundo de vacunas, y esta es una epopeya que valdrá la pena destacar, lo haremos un poco más adelante, porque es un éxito formidable de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la combinación de voluntades entre empresas farmacéuticas, gobiernos y sistemas de distribución. En nuestro país, pues tenemos casi ya 4 millones de casos con más de casi, no sé, estamos hablando de casi 284,000 defunciones, casi 300,000 defunciones. En Ciudad de México, cerca de 1 millón y casi poco más de 50,000. Entonces, realmente tenemos un impacto muy importante de la pandemia hasta ahora y hoy estamos viviendo una época en donde la transmisión ha disminuido de manera muy marcada y vamos a ver qué es lo que ocurre para invierno. Pero antes de hablar propiamente de la evolución epidemiológica de la epidemia, déjenme entrar un poco en la materia de decir por qué podríamos decir que es un aviso esta epidemia. Y para eso tenemos que preguntarnos por qué ocurren actualmente con una visibilidad por lo menos más marcada las epidemias. El hecho es que vivimos en un mundo ciertamente cada vez más pequeño en virtud de la circulación de las poblaciones, cada vez más caliente en relación a los cambios del clima que vamos a puntualizar brevemente, y desde luego cada vez más poblado. La circulación explosiva de humanos actualmente, de animales, de vectores y de productos, por todas las vías que ustedes se quieran imaginar, es verdaderamente grandísima. Cito a estos autores del Instituto Pasteur que señalan que la transportación moderna ha ocasionado un salto cuántico en la movilidad de los vectores y patógenos, y las consecuencias de esta globalización van a seguir sorprendiéndonos. Ellos estaban hablando básicamente de cómo circulan los vectores de dengue y de chikungunya. Por otra parte, la actividad productiva o la actividad comercial es finalmente la máxima prioridad en todos los ámbitos para quienes determinan las acciones de gobierno. Y de esta manera arrasamos bosques y selvas, se contaminan ríos, se sobreproducen autos, se fabrica gasolina tóxica, no hay planeación urbana, se engordan animales con antibióticos y se cultivan también con antibióticos frutas y granos, utilizando pues productos críticos para la salud. Y en común todo esto básicamente tiene que ver un crecimiento de la humanidad de una manera más allá de lo sostenible. Así que todas estas lecciones podríamos entenderlas como avisos que tendríamos que estar atendiendo. La resistencia a antibióticos,
SIDA, dengue, virus del oeste del Nilo, SARS, influenza, las epidemias por meningitis por hongos en Estados Unidos, muy relacionadas a productos para su administración al nivel de líquido cefalorraquídeo, los virus transmitidos por vectores, insuficiencia renal de origen desconocido en algunas regiones de Centroamérica, y desde luego destacadamente la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Cuál es el mensaje en todos estos eventos? Pues es básicamente que el crecimiento humano establece nuevas interacciones y los cambios ambientales en temperatura, en humedad, en deforestación, modifican los equilibrios biológicos, equilibrios que se han mantenido durante siglos, mucho más tiempo, entre aves, simios, cerdos, mosquitos, seres humanos, y el desarrollo y las conductas sociales multiplican estos contactos. Así, la densidad poblacional y la movilidad crean nuevas rutas para la transmisión, y todo esto se da, insisto, en el medio de que las prioridades del Estado se distorsionan en función de la economía y las inversiones en menoscabo de la seguridad de nosotros como una raza, como raza humana. Esta es una gráfica de cómo ha crecido la población mundial de 1900, que es donde empieza la gráfica, hasta el 2020, en donde llevamos más de 7.500 millones de habitantes, estamos cerca de los 7.800 millones de habitantes en el planeta, y así es como han crecido las poblaciones mayores en el mundo: Tokio, Nueva Delhi, Shanghái, la Ciudad de México, Bombay, Sao Paulo, y siguen creciendo y sigue habiendo cada vez áreas urbanas extraordinariamente grandes diseminadas por todo el planeta, en donde las concentraciones son verdaderamente impresionantes. Tenemos esta foto de una favela en Río de Janeiro, pero igual podrían ustedes estar viendo una fotografía en hora pico del metro de la Ciudad de México o del aeropuerto de la Ciudad de México. Espero que en Colima todavía no tengan ustedes este tipo de situaciones, pero lo cierto es que en muchas áreas urbanas del país, y que además estos finalmente representan focos en donde se expanden cualquier tipo de agente a otros sitios. El otro tema es la velocidad en la que ha cambiado la transmisión y la comunicación de los humanos. Aquí tenemos una gráfica que va de 1925 a 2000, en donde se está graficando el tiempo de viaje promedio entre Inglaterra y Australia. Y en 1925 se requerían 16 días para llegar de Inglaterra a Australia. Y hoy requerimos de muy pocas horas para que se realice este viaje, como también requerimos de muy pocas horas para darle la vuelta al mundo y estar en cualquier sitio de nuestro planeta en menos de 24 horas. Y el número de pasajeros ha venido creciendo, como se demuestra en esta gráfica. Vean ustedes cómo las barras muestran millones de pasajeros, y aquí estamos hablando de 2.000 millones de pasajeros en la década de 2010. Un factor adicional es el calentamiento del planeta, en donde estas modificaciones en la temperatura que se demuestran aquí con el tono rojo en diferentes situaciones del globo, y en esta manera en una gráfica que mide temperatura promedio del planeta, vean cómo ha cambiado. De finales de 1800 a nuestra época, son muchos las décimas de grado que ha venido subiendo la temperatura, y esto tiene un impacto claro sobre la circulación de vectores, sobre cambios en las poblaciones, densidad de lluvias, sequías, inundaciones, que impacta en la forma en que los vectores que circulan a través de animales silvestres y los humanos se correlacionan. Una pandemia un tanto diferente que va a impactarnos, y tengo que mencionarla, es la resistencia a antibióticos. Y esta es una pandemia
que se presenta de una manera diferente. No irrumpe en el escenario con la violencia con la que irrumpe el virus SARS-CoV-2 con su enfermedad de COVID-19, sino que va gestándose poco a poco, minuto a minuto, día con día, año con año, y no lo sentimos. Seguramente todos ustedes han oído este mito de las ranas que se meten en una cazuela que se pone a calentar, llena de agua, se pone a calentar y ustedes ponen unas ranas adentro de la cazuela y el agua empieza a elevar su temperatura, pero las ranas, es tan lento el crecimiento de la temperatura que las ranas van acostumbrándose y realmente nunca terminan de darse cuenta hasta que están ya cocidas y muertas de que lo que ocurrió a su alrededor. Esto es un mito porque entiendo que no es una situación real, las ranas tratarían de escapar antes, pero da cuenta un poco de lo que ocurre con situaciones que van incorporándose a nuestra realidad paulatinamente, como es el caso de la resistencia a antibióticos. Se calcula que para 2050 las infecciones causadas por bacterias resistentes van a ser la primera causa de muerte en el mundo y van a ser causa de 10 millones de muertes por año. El tema es de tan gran importancia que la conferencia de Davos en Suiza, que el gobierno de Inglaterra encargó un análisis económico a un grupo de economistas muy afamados, y en Estados Unidos también se hizo un análisis particular, y realmente las consecuencias económicas en población, en calidad de vida, van a ser desastrosas en función de que sigan ocurriendo los incrementos en resistencia a los antibióticos para las próximas décadas. Y básicamente el punto es importante porque hoy todavía estamos a tiempo de poder evitar que esto ocurra tan tempranamente. Podemos establecer un equilibrio diferente si aprendemos a utilizar racionalmente los antibióticos. Y destaco que aquí llevamos responsabilidad los médicos, ustedes, como personas que prescriben antibióticos y que tendrán que prescribirlos solo cuando esté indicado, no cuando tengan enfrente un paciente con síntomas respiratorios por un resfriado común, un catarro. Pero el mayor consumo de antibióticos se da en el área de la industria agropecuaria, en la producción de animales. Se les administran antibióticos que denominan promotores de crecimiento, y también se utilizan regando antibióticos en los sembradíos y en la preparación de múltiples vegetales y productos de este tipo. Pero en fin, la pandemia es, en el caso de COVID-19, una demostración brutal de la naturaleza. Este es un gráfico que ustedes seguramente todos han visto, la ola de Kanagawa, que pues representa esta brutal fuerza de la naturaleza, en donde en un escenario que aparentemente es tranquilo, al fondo ven ustedes la silueta del monte Fuji, y ven en el mar, a punto de ser pues azotados por esa enorme ola, un pequeño barquito en donde los humanos tratan de sobrellevar su embarcación para salvarse de la ola, y es un poco lo que nos ocurre a nosotros frente a la pandemia. Muy difícil realmente de establecer una gestión razonable en un momento como el que se nos presentó al momento de que ocurría la declaración de pandemia. Pero repaso rápidamente con ustedes que es un virus, lo saben bien, una partícula con material genético envuelto en una capa de proteínas que es inerte, que propiamente no está vivo, sino hasta que entra en contacto con un receptor que le permite introducirse una célula y empezar a multiplicarse. Son desde luego extraordinariamente antiguos. Hay una larga discusión si son previos a las bacterias o si las bacterias son las que dan lugares a los virus, pero el hecho es que son increíblemente antiguos y son numerosísimos. Hay trillones de especies virales en el planeta. Pero el que nos ocupa hoy, el SARS-CoV-2, ya lo conocemos bien,
Ya conocíamos otros coronavirus, pero sabemos que tiene sus glicoproteínas de espiga, que son propiamente los receptores, su membrana de proteínas y su núcleo con el material genético, que es el que determina las funciones en la célula que ocupan, y el tamaño de la partícula es pequeñísimo. Este es un cabello humano, y ustedes pueden ver aquí un pequeñísimo puntito blanco que trata de dar idea de lo que es el tamaño de un virus. Se calcula que se requieren 1000 partículas virales para ocasionar una infección en un ser humano. Y sin embargo, a pesar de todo, hay gente que dice que todavía que el COVID o la COVID no existen. Así que vamos a revisar algunos de estos temas rápidamente. Los coronavirus ya los conocíamos desde fines del siglo pasado. Había básicamente 4 especies conocidas. Todas ellas no habían despertado mucho interés porque causaban infecciones intestinales muy leves, diarrea de muy poca intensidad, más frecuentemente cuadros respiratorios como catarros, también muy discretos. Así que nunca llamaron mucho la atención de los investigadores, y además es de destacar que infectan a una gran variedad de animales. Infectan cerdos, infectan pollos, infectan gran variedad de animales. Desde luego son portados por los murciélagos, pero pueden infectar camellos, etcétera. No había un tratamiento antiviral específico, hoy ya lo tenemos. No había una vacuna hace apenas 2 años, hoy ya la tenemos. Tenemos entonces como antecedentes que el primer episodio grave de una epidemia relacionada a coronavirus ocurrió en 2002, también con un origen en China, en Guangdong, en donde ocurrió una diseminación de casos de neumonía por SARS-CoV-1, que llevó a identificar más de 8,000 casos en el mundo, con una mortalidad de casi el 10%, más del 10%, 14, 15%. Hubo una diseminación a múltiples países, pero se pudo contener básicamente con medidas de control de infecciones. Se estableció que el origen era una especie de gatos salvajes del Himalaya, que también se consumían como una delicadeza culinaria en China, pero una infección grave que se pudo contener y que hoy lo podemos entender como un aviso de que los coronavirus nos iban a dar problemas. En 2012, hace prácticamente 10 años, se reconoce en Arabia una serie de casos relacionados a infección por coronavirus que se denominó síndrome respiratorio del Medio Oriente, en donde neumonías extraordinariamente graves. Este tipo de neumonía tuvo una mortalidad del 25%, 1 de cada 4 fallecía, y se estableció que su origen era una cadena de transmisión a través de murciélagos, camellos y cuidadores de camellos y otras personas. Se pudo controlar también. Siguen ocurriendo casos esporádicos de esta infección, pero de manera muy contenida. Y llegamos a la transmisión de SARS-CoV-2, que el virus encuentra un receptor en el ser humano que le permite interiorizarse con gran facilidad a las células básicamente el receptor ACE2, que tiene que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero es a través de que los espículas del virus, como se demuestra aquí en la figura del virus, se une al receptor y a través de se establecen los cambios que le permiten al virus introducirse y establecer su cadena de replicación para ocasionar la destrucción celular y su multiplicación de una manera extraordinariamente rápida. Hoy sabemos que se transmite básicamente por vía respiratoria a través de gotas, microgotas, aerosoles,
más que por contacto. Hubo un énfasis muy grande de repente en el contacto. Hoy sabemos que el contacto es mínimo. Sabemos que el periodo de incubación es en promedio de 5 días, que tiene un R0 en su inicio de 2.5, pero ha llegado a ser casi hasta de 7, que hay una gran cantidad de infectados asintomáticos, posiblemente de cada 100, 80 tienen infección sin síntomas o síntomas muy, muy discretos, y esto ocurre en vacunados y no vacunados, sabemos hoy. Las manifestaciones clínicas son extraordinariamente diversas y ustedes seguramente las han visto. Hay factores de riesgo muy bien conocidos y la mortalidad asociada que depende de múltiples factores, entre otros de la capacidad de nuestro sistema de salud. El punto es que la gravedad de la epidemia se establece en función de que nuestra especie no tenía ninguna inmunidad en contra de este virus. Cero inmunidad. No lo conocíamos. No había ninguna posibilidad de tener algún tipo de anticuerpos. Se supone que algunas personas podrían tener alguna inmunidad cruzada si tuvieron infecciones por coronavirus en los inviernos recientes, pero hay datos que apoyan esto, pero esta inmunidad en todo caso no tiene ninguna significancia epidemiológica. Entonces, el virus, además de que es capaz de infectar a todos y cada uno de los habitantes del planeta, porque no hay inmunidad, tiene una alta capacidad de contagio y tiene además esta letalidad que se calcula en aproximadamente un 1%. Afortunadamente, hoy tenemos vacunas que están en despliegue de una campaña realmente muy ambiciosa. Entonces, la epidemia se configura con un agente infeccioso como el SARS-CoV-2, que tiene una alta capacidad de virulencia, que se disemina de manera muy abundante y que establece una contagiosidad de que al menos por cada infectado ocurren otros 2 casos, incluso más, con un cuadro clínico que su incubación puede ser hasta de 7 días, y entonces con todos los individuos susceptibles. Y además con este ambiente que describimos al principio, en donde las densidades de habitantes pues facilitan la transmisión, los contactos por aerosoles, en aviones, en aeropuertos, en estaciones de tren, en el metro, en los camiones urbanos, incluso no tienen que estar tan llenos como el metro, podían en la ciudad de Colima, seguramente los transportes urbanos hay momentos también en donde van seguramente llenos de personas, y esas son áreas en donde puede ocurrir la transmisión de manera muy eficiente. Y así la epidemia crece rápidamente en total de casos y en total de muertes, para llegar a las cifras que ya comentábamos hace un momento, cifras muy elevadas y que implican una extraordinaria gravedad, y en donde también conviene destacar que no es solo el puro hecho de tener una enfermedad nueva que ocasiona un alto número de enfermos y un gran número de personas que fallecen, sino el impacto que esto tiene sobre todas nuestras demás actividades. Un tema particularmente grave será para nuestra sociedad y sociedades de cualquier otro país en el tema de educación, porque durante casi 2 años el proceso educativo se ha visto interrumpido. Y ustedes, entiendo que la mayoría son médicos, no sé en qué nivel de entrenamiento están, si ya acabaron, si están en su residencia o en la escuela de medicina, pero están seguramente sometidos al impacto de lo que está ocasionando la pandemia, porque su entrenamiento no ha sido el mismo a lo largo de este año, de estos casi 2 años. Y esto es en el caso de ustedes. La universidad, vamos a completar para 2 años actividades realizadas de manera virtual, y así ha ocurrido en todo el proceso educativo, y por más que se ha intentado mantener un nivel de calidad suficiente, yo estoy cierto que vamos a tener un hándicap importante, y estas generaciones que, por ejemplo, están empezando en sus primero de primaria, segundo de primaria, el déficit
que se está acumulando y que va a tener que resolverse en los próximos años va a ser muy, muy importante. Así es como ha evolucionado la epidemia a nivel nacional desde febrero del año pasado hasta septiembre de este año, en donde pues hoy tenemos nuevamente una disminución en el número de casos que esperamos que siga ocurriendo a lo largo de octubre y noviembre. Ya veremos cómo vienen las cosas para diciembre en virtud de que los coronavirus tienden a ser también virus estacionales y que se incrementa su frecuencia en las temporadas de invierno. Entonces, ustedes pueden ver, esta es la gráfica que iba a septiembre, aquí ya vamos en octubre y sigue disminuyendo de manera muy evidente el número de casos. Y este es como ha ocurrido para este año, en estas semanas, en Colima. Entiendo que hace pocas semanas ustedes tuvieron el pico más alto de casos en la entidad. Esperemos que conforme venga la evolución de la epidemia, seguramente en invierno va a haber un incremento nuevamente que no tenga el impacto que ha tenido el último pico reciente. Y en cambio la Ciudad de México, que pues junto con el Estado de México son los que acontecen para el mayor número de casos en el país, vean ustedes cómo es el comportamiento, también con una muy clara disminución ya para la semana 37, y aquí vemos nuevamente cómo evolucionan casos y muertes. Y esta evolución que se deja ver en esta gráfica de lo que ocurre a nivel global, que sigue más o menos el patrón que acabamos de ver para México, aunque ya ahorita también está disminuyendo de manera muy clara a nivel global, replica lo que se había predicho desde marzo del año pasado, cuando investigadores del Imperial College en Londres y también en MIT establecieron que así es como iba a evolucionar la pandemia, con picos y valles en términos del número de casos y con actividades que se liberaban y volvían nuevamente a confinarse de acuerdo a cómo estaba la transmisión de la epidemia. Más o menos hemos seguido esto y por fortuna los casos nuevos que hoy tienen a la baja, básicamente por dos motivos. Por un lado, ya el alto nivel de transmisión que ocurrió en México, en donde podemos suponer que deben de tener inmunidad ya alrededor de más de 110 millones de personas, nos deja todavía un número de aproximadamente casi 20 millones de personas sin inmunidad y que dan un espacio para la transmisión del virus, pero esto está evolucionando rápidamente y esperamos que para el primer semestre de 2022 la transmisión sea todavía mucho menor, dependiendo de cómo vaya a venir el problema para este próximo invierno y dependiendo también, como vamos a ver más adelante, de cuál sea el comportamiento del virus en relación a su capacidad para desarrollar variantes. En esta gráfica básicamente destaco lo que ha circulado en meses recientes en México y ustedes pueden ver cómo tenemos para fines prácticos todas las variantes descritas en el país. Destacadamente, hoy por hoy, el 90% de las transmisiones es básicamente por el SARS-CoV-2 variante Delta, que aquí para julio se veía cómo empezaba a destacarse y cómo claramente ya para semanas más adelante es básicamente la principal variante del virus. Y recordemos que hay para la Organización Mundial de la Salud básicamente dos variantes de manera muy significativa, las de interés y las de preocupación. Las de interés es nada más un poco seguirles la pista por sus características, de acuerdo a cómo se describen, y las de preocupación ya porque empiezan a establecer patrones de transmisión que pueden llegar a ser cadenas muy grandes, que es un poco lo que pasó con Delta.
¿Cómo surgen las variantes? Pues básicamente por errores en la replicación del virus. Ustedes saben cómo los virus se replican. En el caso del SARS-CoV-2, tiene una polimerasa que va corrigiendo. Por ejemplo, el caso de VIH, el virus se replica y tiene muchísimas variantes que siguen funcionando y hay una amplísima variedad y esto es lo que dificulta de alguna manera incluso el poder tener una vacuna para VIH. En el caso del SARS-CoV-2, no es tanta la variación, pero sí ocurre. Imagínense el número de replicaciones. Cada partícula viral que ingresa a una célula empieza a replicarse. Cada replicación es una oportunidad para que el mensaje que se tiene que transmitir del genoma del virus se equivoque y en lugar de una timidina, mete una guanina o este tipo de situaciones que da a situaciones de pues nuevas variantes que la gran mayoría de ellas no tienen ningún éxito, pero en ocasiones hay una variante que podría repetirse y que tiene éxito en términos de su conservación, de su capacidad para mantenerse transmitiéndose porque es más contagiosa, porque se multiplica más rápidamente, en virtud de ese cambio en el código, y entonces da resultado como una variante de éxito, insisto, nuevamente como la variante Delta o como fue con Lambda también, que fue la variante que se extendió primero en el Reino Unido. Entonces, el surgimiento de variantes es permanente y en un número ciertamente astronómico, y es función de la intensidad de la transmisión. Entonces, por eso es importante tratar de vacunar y de que el mayor número de gente esté de alguna manera protegido con inmunidad natural o por vacunas para evitar que este inmenso número de variantes siga ocurriendo. Y no sabemos qué va a pasar de aquí a los próximos 6 o 9 meses, pero esperamos en algún momento llegar a un tiempo en que tengamos suficiente inmunidad para que se contenga la transmisión del virus. Esto no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que mientras tanto el virus se sigue multiplicando, como se muestra aquí. Estos son viriones que son expulsados de las células y que van a otras células, en donde pues desencadenan los cuadros clínicos que ustedes conocen muy bien. No seré muy específico en esto, pero el cuadro clínico es extraordinariamente abigarrado. Si bien el cuadro inicial es el de una infección respiratoria que puede agravarse, tiene ciertamente particularidades generales y en su evolución, particularmente en aquellas personas que evolucionan a un periodo de muy alta nivel de inflamación de tipo sistémico, con problemas de neumonía, de coagulación, etc. Esto que les muestro aquí es básicamente cómo ocurre un estornudo y cómo las partículas se van dispersando, y esta es la vía por la que se transmite el virus. El virus es inerte. Una vez que salen las partículas virales, se depositan en algún sitio o se depositan en la frente de alguien y ahí no pasa nada, no camina el virus en la frente y se va al ojo ni nada. Uno podría inocularse, claro, si se pica la nariz, o si le da la mano a alguien que no tuvo la higiene suficiente y después se rasca un ojo o se rasca alguna mucosa. Pero básicamente se transmite a través de las gotas que generan estos aerosoles, que generamos además cuando estamos hablando, cuando respiramos, cuando cantamos, cuando gritamos, cuando decimos un chiste, cuando dictamos una conferencia. Y estas gotas se acumulan en los ambientes. Si no está ventilado un salón a donde estén ustedes reunidos, un salón de 30 gentes que tiene las ventanas cerradas, puede ir generando una cantidad de partículas que no se mueven muy importante. Lo pueden medir con los sensores de CO2. Si ponen un sensor de CO2
y ustedes ven cómo va subiendo y cómo va aumentando el número de partículas de CO2 en función de que no se mueve el aire, y así es como lo que ocurre con las partículas que estamos respirando cuando respiramos o que expulsamos cuando articulamos la voz de cualquier manera. Y esto llevó claramente a entender que las máscaras eran un elemento importante para contener la intensidad de la transmisión, y se sabía desde la pandemia de influenza. Ustedes ven estas fotografías de la pandemia de influenza y cómo desde entonces ya había detractores de las máscaras que decían que no servían. Una discusión innecesaria desde todos puntos de vista y politizada innecesariamente. Pero hoy por hoy, pues la máscara la reconocemos como un elemento de seguridad personal y también social que tiene que utilizarse siempre. Y en este escenario tuvimos la fortuna de contar con vacunas que han venido a ser un modificador muy importante en términos del riesgo de mayores problemas en relación a la epidemia. Porque en menos de un año, y esto es verdaderamente espectacular, se pudieron desarrollar vacunas eficaces, seguras, accesibles, entre comillas, y desde luego aceptables, con una eficacia mayor del 60%, y en donde se han desplegado con gran velocidad y aplicándolas rápidamente en algunos países. Desafortunadamente, no en la mayoría de los países. En México ya tenemos más de 110 millones de vacunados, al menos con una dosis, y debo decir que aunque la gestión de la pandemia tiene muchos puntos que pueden ser criticados, en términos generales, frente a una pandemia, casi tendría que decir que se hace lo que se puede y que nunca vamos a tener buenos resultados, pero la gestión de vacunas para México fue bastante buena, muy buena, y yo creo que ha sido muy importante en la evolución de la epidemia aquí. Vacunas que se desarrollaron de una manera muy acelerada y que en poco tiempo tuvimos una producción masiva. Se han fabricado muchos, ya miles de millones de dosis de vacunas con un buen proceso de comunicación. Todos los estados asumieron bien esta responsabilidad de obtener vacunas, comprarlas y ponerlas a disponibilidad de la población de la manera más eficaz posible en algunos sitios. Desafortunadamente, el reto de fabricar y distribuir más de 12,000 millones de dosis de vacunas equitativamente es extraordinariamente grande. ¿Cómo las distribuyes? ¿A quién se las mandas? ¿Quién va a pagar por el transporte? ¿Tienen lo suficiente personal para aplicar? Imagínense que ustedes quieren mandar ahorita un donativo de 100 millones de dosis a Guinea-Bissau o a, no sé, algún otro país en el centro de África, o algunos países, incluso algunos países de América Latina. Simple y sencillamente no tienen la capacidad para recibirla, para almacenarla, para disponer de ella. Entonces es sumamente complejo. En nuestro país tenemos una gran variedad de vacunas, no sé cuál les tocó a ustedes, pero todas son muy efectivas. Eventualmente quizás todas sí vayan a requerir algún refuerzo, pero no hay motivo de preocupación para tenerlo lo antes posible. La producción ha sido altísima. Desde luego las vacunas que más se han fabricado son las vacunas que ha fabricado AstraZeneca y también las empresas chinas. Y el proceso de vacunación hoy nos enfrenta a situaciones interesantes en donde tenemos que tomar decisiones sobre la obligatoriedad de las vacunas, cómo deben de priorizarse las poblaciones para recibirlas, si todos se tienen que vacunar, entonces obligadamente, cómo asumir la presencia de grupos antivacunas, cómo se distribuyen las vacunas en función de lo que se tiene, porque claramente Estados Unidos tiene un extraordinario número de vacunas y empezaron a vacunar muy tempranamente, básicamente
porque desde el principio de la pandemia hablaron con productores de vacunas y le dijeron cuánto necesitas para empezar a fabricar lo antes posible. Metieron miles de millones de dólares para la producción. Entonces, cuando pedimos equidad en la distribución de vacunas, tenemos que entender que la equidad la tenemos que construir nosotros. México tendría que tener una capacidad de producción muy destacada para la región, ya no solo para el país, en términos de producción de biológicos. La tuvo alguna vez, se ha perdido. Esperemos que esta sea la oportunidad para volver a tener esto. Y desde luego tener la previsión de hacer compras anticipadas para la población con suficiencia. Me refiero a compras anticipadas. Un ejemplo muy claro es en el escenario de influenza, una preocupación es la influenza H5N1, que tiene una muy elevada mortalidad, que se transmite de aves, de pollos básicamente, a humanos y que no se transmite actualmente entre humanos, pero podría en algún momento dado evolucionar a tener una transmisión efectiva entre humanos y en ese momento tendríamos el riesgo de una pandemia muy grande. Uno hoy puede hacer una compra anticipada de vacuna de H5N1. Es decir, yo aparto 20 millones de dosis de vacunas para mi población de mayor riesgo y voy a pagar por eso. Es como un seguro. Yo invierto aquí 50 millones de dólares para tener seguro cuando lo requiera mi vacuna de H5N1. Y esto se tiene que hacer, es difícil de hacerlo en ocasiones para algunas burocracias como la de México. Toda una discusión de precios y patentes que va a retomarse ahora que tengamos la disponibilidad de los antivirales en nuestro país. Viene ya por obtener su registro el Molnupiravir, que es un tratamiento antiviral muy, muy efectivo. Si tenemos tiempo puedo mencionar algo de esto, pero el tema es también cómo impulsados por la epidemia se modificó rápidamente el esquema de producción de la vacuna para tener descubrimientos a la mano muy rápidamente y procesos de investigación y autorización por la autoridad regulatoria también muy rápidos. Ya les decía, hoy ya en México tenemos más de 110 millones de dosis aplicadas y a nivel mundial casi 6.500 millones. Por aquí tenemos a Colima en la cobertura por entidad en el último reporte. Tiene reportado el 72% de su población con ya alguna dosis de vacuna. Supongo que la mayor parte de ustedes están ya vacunados, porque en el país tenemos casi 70 millones de personas vacunadas con 50 millones con esquema completo. ¿Qué es lo que tenemos ya entrando al final de esta plática? Nunca podremos tener desde luego un final satisfactorio para algo que ha ocurrido y que ha sido una tragedia. Incluso vacunados estaremos teniendo problemas de transmisión. Vamos a tener una inmunidad colectiva creciente, pero va a seguir habiendo transmisión dependiendo de las variantes que haya y así lo vamos a tener durante por lo menos el primer semestre de 2022. Si la vacunación mantiene su ritmo, tendremos ya una inmunización muy amplia para mediados de 2022, pero seguiremos usando las intervenciones de salud pública como las máscaras, la distancia, la higiene, desde luego los tratamientos como el Molnupiravir, un desarrollo de una compañía farmacéutica que es básicamente un antiviral que engaña, obliga a que el virus se equivoque en la transmisión de su genoma, entonces se dan solo copias que ya no se pueden reproducir. Es bastante efectivo aparentemente en los primeros días de tratamiento y desde luego la amplísima distribución de vacunas que todavía se requiere. Finalmente, pues recordando que el mundo tiene 7.700 millones de habitantes y se van a infectar al menos casi 7.000, una mortalidad del 1%, vamos a tener pues más de 40 millones de habitantes, podríamos tener 70 millones de
de muertes en el planeta, aunque no se van a contabilizar ciertamente de esta manera. El hecho es que esto va a tener y tiene ya un gravísimo impacto en la economía y nuestro futuro, desde luego, va a ser diferente a lo que pensábamos que iba a ocurrir a finales de 2019. Para empezar, problemas paralelos en salud. La esperanza de vida ya disminuyó 1 año en Estados Unidos. No había ocurrido desde hace mucho tiempo. El exceso de mortalidad en todos los países del 50%. Enfermedades que teníamos en equilibrio de otro tipo están hoy con problemas graves. Las enfermedades de interés epidemiológico están interrumpidas. Los programas de VIH, de tuberculosis, de paludismo, todo está interrumpido y se ha trastocado. Nuestro programa nacional de vacunación se interrumpió, se reinició hace pocas semanas, 2, 3 meses. Nuestras coberturas están por abajo del nivel de seguridad y tenemos así alto riesgo de epidemias por otras enfermedades que teníamos bien controladas. La esperanza de vida se señala aquí en hombres. Ustedes pueden ver cómo los puntos azules claros son la expectativa de vida que había en 2019. Vean cómo ustedes es mayor. Vamos, aquí tienen los años, la base de la gráfica, que lo que ocurre en 2020. En todos los países estamos encontrando que la esperanza de vida es menor como consecuencia de la pandemia por COVID. Esto es en mujeres. También ocurre exactamente lo mismo. Y en fin, ya para terminar, nada más destacar que este gravísimo impacto para nuestra vida, para nuestra sociedad, para la salud, para la cantidad de enfermos y de muertos que han ocurrido, para las discusiones innecesarias que han surgido, ha sido un escenario para la controversia permanente, se ha politizado innecesariamente. Es inútil tratar de calificar la gestión, habrá un momento para hacerlo, pero las comparaciones son inevitables y también inútiles. Ustedes ven, hace poco tiempo, desde luego, Singapur era un país ejemplar porque no tenía casos. Finalmente los tienen ahora con su brote más grave que han tenido a lo largo de la epidemia, porque todos los que nunca se hayan infectado y no se hayan vacunado tendrán que infectarse o tendrán que vacunarse. ¿Qué es lo que tenemos al final para que se queda con nosotros? Desde luego el virus se queda con nosotros para seguir circulando. Se quedarán con nosotros los cubrebocas y las mascarillas N95 que tendrán que reutilizarse para su uso permanente en muy diversos ámbitos y también de manera social. Vamos a requerir de vacunaciones anuales casi seguramente. Modificar nuestros diseños arquitectónicos para tener áreas ventiladas con sistemas de ventilación y de filtro de aire, midiendo la calidad del aire, con áreas de triaje para infecciones respiratorias agudas y, desde luego, atender más a los requerimientos de salud de la población, porque lo que hemos visto hoy y la gravedad del problema que hemos enfrentado en México con esta tan destacada altísima mortalidad que ocurrió en el país es en parte o muy importantemente relacionada a un sistema de salud completamente ineficiente, insuficiente, sin recursos, que requiere de muchísima inversión para poder funcionar mejor. Hubo terapias intensivas de muchos hospitales en donde el 100% de los pacientes se les morían, porque no había personal suficientemente capacitado, porque no había suficiente equipo, porque no había medicamentos. El punto es que no teníamos un sistema de salud suficiente, no lo tenemos hoy y necesitamos desarrollarlo y tiene que haber una gran inversión para esto. En parte de todo esto, pues ustedes tendrán que trabajar intensamente para lograrlo. Así que les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Samuel Ponce de León, así como también le haremos llegar un presente de parte del comité organizador.
Le damos la más cordial bienvenida al doctor Michael Johannes Hirsch Meillón, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva de alto nivel. Se formó en la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano. Posteriormente, concluyó la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompañará con la conferencia titulada Cirugía reconstructiva y presentación de casos clínicos. Muy bien. ¿Sí, Sara? Estamos ahí. Vamos a abrir la presentación. Muchas gracias,